buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Hoyo, soy académico en la Universidad de Veracruzana, en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y en la Facultad de Matemáticas, y antiguo maestro de estos dos muchachos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Mejía, estudiante de doctorado en inteligencia artificial y pues estoy a favor de que la gente use Julia. Buenas tardes, yo soy Abraham Toris Cruz, egresado de la Facultad de Matemáticas, programador de tiempos parciales, montañista de tiempo completo, y voy a defender a capa y espada el lenguaje de programación Rust. Ok, pues bueno, este es un ejercicio, es el primer ejercicio que se hace en esta naturaleza dentro del grupo de divulgación de la inteligencia artificial Código IA, y en el cual cada uno de nosotros seleccionó el lenguaje de programación de su preferencia. Y la idea no es, digamos, llegar necesariamente a una conclusión, sino platicar un poquito cada uno de nosotros sobre por qué nos sentimos más confortables, porque tenemos una cierta preferencia por algún lenguaje de programación o por lenguaje de programación del que hablaremos. En mi caso, pues por selección propia, opté por el lenguaje de programación C y si me es permitido la mecánica es partir del lenguaje de programación más viejo, luego el siguiente más joven hasta el más joven de los tres. A mí me toca C y bueno, ¿por qué el lenguaje de programación C? Bueno, he de confesar que cuando en la facultad hace muchísimos años me enseñaron a programar C, odié el lenguaje de programación. Lo odié profundamente, tanto que a pesar de que yo tenía este libro cuando me titulé en la licenciatura y tenía que donar un libro a la biblioteca, doné ese libro porque no lo quería volver a ver en toda mi vida. Sin embargo, al paso del tiempo lo redescubrí y volví a comprarlo. Esta es la segunda vez que compro el libro, hace muchos años también. Y lo encuentro que es un lenguaje maravilloso, es un lenguaje de programación muy robusto, ampliamente disponible, viejo, más viejo que yo, y que tiene características que a mí me parecen muy interesantes, como a pesar de que soy rigorista en muchos aspectos, me gusta la tipificación suave, los tipos, el uso de tipos suave en C, que se pueden mezclar algunos, no todos. Me gusta la capacidad de trabajo a bajo nivel, la capacidad de poder moverle, a ajustarle a las localidades de memoria, asignar valores, usar direcciones de memoria. Es un lenguaje de programación que sí es cierto, la sintaxis al principio puede ser un poquito impactante, sobre todo, por ejemplo, yo que aprendí a programar en BASIC y en Pascal. Sin embargo, es un lenguaje fuerte, robusto, eficiente, altamente eficiente, y ese es un factor también determinante por el cual a mí me gusta. Este es mi planteamiento inicial y cedo la palabra a Jesús, que continúa con lo que le toca. Pues les voy a hablar un poco sobre lo que es Julia y por qué yo lo utilizo. Okay. Julia, la primera versión disponible para todo el público, fue lanzada a principios del 2012. Es un lenguaje de programación rápido, tiene tipado dinámico, es decir, las variables y tipos se pueden o no declarar sin ningún problema. Es una sintaxis amigable, es un entorno los entornos son reproducibles, es multiparadigma, es decir, es orientado a objetos y también es funcional. Es de propósito general, tiene mucha disponibilidad para cómputo paralelo, es de compilación just in time, que significa mientras vas corriendo código se va compilando solito automáticamente. Es de código abierto y usuarios de C, Lisp, Python, R, MATLAB, entre otros, podrán encontrar el lenguaje con una sintaxis muy similar. Además que pueden crear aplicaciones para plataformas x86, es decir, para Windows, Linux, Mac OS, para arquitecturas ARM, como las que utiliza Raspberry Pi o Android, y también tiene compatibilidad con CUDA. Y esas son algunas de las razones por las que yo más utilizo Julia. Y cedo la palabra a Abraham. Gracias, Jesús. Bueno, Rust es un lenguaje de programación diseñado para sistemas. Es un lenguaje en ese sentido
diseñado para el bajo nivel, pero cuando lo manejas se trabaja como si fuera un lenguaje de alto nivel. Eso es algo muy, muy cómodo, porque puedes manipular justamente las entrañas de la memoria, las puedes jugar con las casillas de memoria, como comentaba que le gusta a Guillermo, pero aún así tienes características de un lenguaje moderno. Es un lenguaje que se cocinó durante 5 años antes de salir al público, y eso lo que quiere decir que es que tuvo muchísimo tiempo para madurar, o sea, para establecer muy bien su sintaxis, establecer muy bien su paradigma. Y entonces cuando sale, pues es realmente como una muy grata sorpresa, porque es un lenguaje para un nicho que había estado olvidado. Es un nicho que básicamente está dominado por C, donde pues ahora tenemos un lenguaje donde el manejo de dependencias no es un dolor de cabeza, donde cometer errores no es realmente fácil. O sea, no puedes cometer errores de concurrencia, errores de condiciones de carrera, errores de apuntadores nulos, cosas como muy sencillas que pasan como todos los días, donde el lenguaje, o sea, desde tiempo de compilación, no llegar a tiempo de ejecución, sino que desde tiempo de compilación el lenguaje te va a decir, oye, ¿sabes qué? Te estás apuntando al pie y no quieres pisar el gatillo. Gracias. Gracias, gracias. Sí, bueno, pues como planteamiento inicial, creo que nos da una buena base para comenzar la discusión. Tal vez vale la pena ahorita mencionar que probablemente no queremos necesariamente llegar a una conclusión única, insistir en este hecho y decir cuál es el mejor. Bueno, o a lo mejor sí, no lo sé. Eh, Sino simplemente hacer un poquito de discusión comparativa. Ok, Abraham, acabas de decir algo que me da pie a sacar a la discusión. Dices que es un ambiente ampliamente dominado por el lenguaje de programación C. Así es. Claro, por supuesto, porque el lenguaje de programación C es el papá de todos los demás, ¿sí? Porque ese es el lenguaje de programación a partir del cual o con el cual se escribió el lenguaje de programación, perdón, el sistema operativo Unix, ¿sí? Y todas las variantes de Linux, todos están basados en C. Y como C tiene la capacidad también de trabajar a bajo nivel, a trabajar a nivel como si fuera lenguaje máquina sin serlo, sino a nivel de interrupciones y manejo de registros, pues entonces eso le confiere una versatilidad enorme, ¿no? Eh, Haciendo un poquito también el comparativo, Julia es compilado just in time. Y yo tengo la duda acerca de la eficiencia. Si se puede hacer una comparativa de la eficiencia entre un lenguaje compilado just in time, en mis tiempos les decíamos interpretado, ¿sí? Pero bueno, o no sé si hay alguna diferencia entre los dos conceptos, ¿no? Pero a final de cuentas, el punto es que realmente un lenguaje interpretado puede lograr la eficiencia con relación a un lenguaje compilado que ya está en lenguaje máquina, ¿sí? El cual, bueno, ok, tal vez Rust tenga ahí una ventaja de que, como dice Abraham, y probablemente al ratito lo abundará sobre ese tema, ¿no? El hecho está en que Rust te pone candados a la hora de la programación, de manera que la probabilidad de que se generen errores de tiempo de ejecución es mínima, ¿sí? O así lo he entendido yo todo el tiempo que Abraham ha tratado de evangelizarme con Rust. En otro tiempo fue con Python, ¿verdad? Pero bueno, y entonces yo me pregunto acerca de la eficiencia comparando un lenguaje de programación compilado contra un lenguaje de programación interpretado. Y bueno, o sea, ya lo comenté e insisto, ¿no? Es un lenguaje de programación que ha dado nacimiento a el mismo sistema operativo Linux, que es el sistema operativo Unix, perdón, que es papá de macOS. Olvidémonos de Windows porque eso es otra cosa. Y entonces, bueno, lanzo la discusión haciendo esos planteamientos. Tiene Yo, la yo- palabra. yo quiero mencionar sobre si es un lenguaje, Julia, si es un lenguaje interpretado. Voy a hablar muy a grandes rasgos, si es que para el usuario parece interpretado, pero en realidad
para lo que está detrás del usuario en realidad se va compilando. Y la manera en cómo Julia va generando lo que la máquina interpreta, es decir, lo que la máquina lee como lenguaje máquina, es que cada vez que un usuario escribe una función en Julia, la primera vez que esta función se llama, se compila, y entonces una vez compilada ya se llama, pero el usuario jamás tiene que compilarlo. O sea, el usuario declara su función, llama la función, y la función ya compilada, pues ya se ejecuta dentro de la máquina. Y entonces, una de las posibles desventajas que se puede encontrar ahí es que la primera vez que Julia llama una función, pues es un poquito lenta, ¿no? Ya después de la primera ejecución, la verdad, la velocidad es casi como un lenguaje compilado. Sin embargo, yo quiero preguntarle a Abraham, ¿cómo son los...? O sea, yo he trabajado con C y sé que C es un lenguaje suficientemente eficiente al momento de compilar, y los binarios que genera son muy pequeños. Yo quiero preguntarle a Abraham, Rust, ¿cómo son sus binarios en comparación con C? Gracias. Bueno, en orden cronológico las preguntas como salieron. La primera respuesta a Guillermo, en realidad, si bien el trasfondo histórico de un lenguaje de programación es muy importante para entender su presencia actual, no me parece un punto de referencia para tomar una decisión en cuanto a qué tecnología escoger para empezar un proyecto, o para continuar un proceso de aprendizaje. Y bueno, de hecho hay muchísimas cosas que ahorita, dadas las características de Rust, se están escribiendo en este lenguaje de programación, incluyendo sistemas operativos completos nuevos. Hay un proyecto llamado Redux, que no solo es el núcleo del sistema operativo, sino además es el núcleo, la interfaz y las aplicaciones encima completamente en Rust. Y esas son cosas que se dan en un tiempo muy, muy reducido, y si la pregunta es por qué, la respuesta es que realmente el lenguaje es muy bueno para hacer cosas bien rápido. Retomando lo que preguntaba, bueno, solo quería mencionar una cosa sobre el Just in Time, defendiendo a Julia en realidad. La eficiencia de Julia es impresionante para un lenguaje de su tipo, es apenas comparable con la de Rust. La infraestructura de compiladores que utilizan ambos Julia y Rust es la misma. Es decir, el código máquina es generado por LLVM, que es una infraestructura muy robusta para generar código máquina hoy en día. Entonces, las diferentes capas de compilación al final terminan en LLVM, que es lo que saca los binarios. Entonces, en ese sentido, pueden alcanzar performance similar. Por supuesto que al no tener las características de tipado, hay ciertas optimizaciones que no se pueden hacer, pero sí tienen un performance muy comparable y increíblemente cercano al de C para ambos lenguajes. O sea, aquí está muy padre porque tenemos tres lenguajes que en realidad en tiempo de ejecución están muy, muy, muy cercanos. Y la verdad es que para las características o sea, para la capacidad que tiene uno de escribir un programa y decir, solo porque el compiló tengo una buena certeza de que va a funcionar, se puede pagar un pequeño penalty en el lenguaje. O sea, yo lo pagaría con Julia o con Rust, solo por poder decir, esta cosa no me va a dar un segmentation fault que no voy a poder depurar. Y bueno, respecto a la pregunta específica de Jesús, respecto al tamaño de los binarios, en efecto, Rust se puede compilar a un único binario que tú puedes agarrar y distribuir en la plataforma para la que fue compilado, como cualquier lenguaje compilado, sea C, por ejemplo. Los binarios optimizados, yo creo que tienen un tamaño razonable. Rust tiene dos modos de compilación por defecto, es el modo debug y el modo release. En el modo debug el binario es bastante más grande de lo que es, porque tiene símbolos de depuración que se pueden utilizar con depuradores como GDB. No, bueno, en realidad no conozco muchos depuradores, pero se puede utilizar con GDB, por ejemplo, con herramientas como perf, para revisar el desempeño. O sea, está padre porque puedes utilizar herramientas que ya se utilizaban desde hace 20, 30 años para revisar el performance de un programa. El tiempo de compilación de Rust es lento. Vamos a dejarlo claro.
O sea, ¿qué significa eso? Que la primera vez que compilas un programa desde cero, puedes esperar que tienes que esperar tal vez un minuto, dependiendo del tamaño del programa, podría ser mucho menos. O sea, si vas a escribir un programa que va a procesar unos archivos en CSV, seguramente va a compilar en 30 segundos. Y si vas a compilar un sistema operativo, seguramente va a compilar en varios minutos. Dicho eso, en comparativa con C, es más lento de compilar. Ahora, ¿por qué? Porque el compilador tiene que hacer maravillas. Hace maravillas realmente el compilador de Rust para hacer que el código que escribes es tan eficiente y correcto como se presume que sea. Entonces sí, el tiempo de compilación es lento, el tamaño de los binarios creo que es razonable en el modo release y ya. Y bueno, me da para redireccionar tal vez la pregunta hacia el tema de la seguridad, que es algo como muy interesante que analizar. Por ejemplo, sabiendo que el 70% de los bugs reportados como CVEs, bueno, es una base de datos internacional de registro de problemas de seguridad, son de hecho causados por problemas de memoria mal accesada, particularmente comunes en C. Ok, esto es una provocación. A ver, yo lo que sí efectivamente se tiene ese espantoso segmentation fault, core dumped. Sí, efectivamente es susceptible que se presenten ese tipo de situaciones. Eh, sí es cierto. Sin embargo, con una buena disciplina de programación, miren, con una buena disciplina de programación se puede lograr minimizar ese riesgo, por un lado. O sea, hay que tener un buen estilo para programar ordenado. Hay que ser, digamos, utilizar un estilo puro, propio tal vez, ¿no? Pero puro en el sentido de hacer todas las definiciones, que probablemente no sea tan riguroso. O sea, se permite hacer muchas cosas, efectivamente, y puede uno hacer programas que son totalmente ininteligibles incluso para uno mismo. Sin embargo, a la hora de ser ordenado, yo creo que se puede resolver con cierta facilidad el problema. Si se va a presentar el segmentation fault, el fallo de segmentación, el acceso a una localidad de memoria no autorizada, se va a seguir presentando. Sin embargo, eso no es el error, digamos, insalvable. Cuando te lo encuentras, lo único que haces es aplicar técnicas de depuración efectivamente con GDB o a mano. A mí me gusta la depuración a mano a través de mensajes. Eh, pues bueno, yo creo que no es un obstáculo insalvable, ¿no? Ahorita también que comentó Jesús, que comentaste acerca de CUDA, bueno, el lenguaje de programación C es el nativo para CUDA. Todos los demás son bibliotecas que lo que hacen a final de cuentas es traducir de algún otro lenguaje de programación a CUDA C para efecto de poder hacer uso de las GPUs. Entonces, yo sigo sintiéndome satisfecho. Todavía no encuentro un argumento que me diga, que me haga sentir, voy a cambiar a Rust o a Julia, como para convencerme, ¿no? Simple y sencillamente, sí sucede, sí, probablemente tengas razón en esa base de datos de errores provocados por accesos erróneos a memoria. Eh, Probablemente los programadores en C a veces somos un poquito desorganizados, un poco desordenados. Bueno, sucede, ¿no? Pero eso sucede en todos los lenguajes de programación. Tal vez el hecho de que haya muchos errores de C es porque es más usado y porque nadie usa Rust ni Julia. He dicho. Eso sonó una provocación y debo contestar. Y es que ese nadie son aproximadamente unas 20 millones de descargas del lenguaje, o sea, y usuarios seguro que hay un montón.
De momento no tengo a la mano el número exacto, pero no es nadie. Yo creo que la gente que más utiliza Rust o Julia probablemente sea la gente más inteligente. Pues, pues creo que no le gusta perder el tiempo en, en, en errores que no son respecto al problema que se está atacando, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo opinar, es mi humilde opinión. Y sí, esta cuestión de la seguridad y en términos de cómo la memoria es manejada, por ejemplo, en Julia, es un lenguaje que tiene un garbage collector, un colector pues de basura, ¿no? De memoria que está ahí flotando y que nadie está apuntando hacia ella. Pues es un lenguaje que tiene esta implementación. Y yo, en mi experiencia, no he encontrado algún fallo de ese tipo. De hecho, nunca. Sin embargo, no quiere decir que no exista, ¿no? Ahora bien, para seguir con la discusión, me gustaría preguntarles a ambos, ¿qué tan actuales creen que sean los lenguajes que ustedes están aquí promocionando o hablando? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una aplicación de inteligencia artificial, digamos una red neuronal, un deep learning, o alguna otra aplicación similar, ¿qué tanto tiempo les llevaría implementarla nativamente, utilizando bibliotecas ya existentes, pero en el lenguaje nativo? ¿Qué tanto tiempo creen ustedes y el tiempo de ejecución? Yo creo que es una pregunta interesante y me gustaría que la contestaran. Respecto a lo que mencionaba Guillermo, en realidad es algo muy grave que, o sea, no es como que es un error que te sale un segmentation fault y lo depuras, lo corriges y lo subes y ya está. Porque esas cosas, en realidad el segmentation fault es la ruta feliz. El segmentation fault pasa en runtime, el programa quiebra porque el kernel del sistema operativo te mató, porque hiciste una lectura fuera de los límites del programa. Pero el problema es cuando haces una lectura fuera de los límites, o sea, como que dentro de los límites del programa, pero empiezas a corromper memoria y entonces puedes permitir una vulnerabilidad de ejecución de código remoto en un software que ya se distribuyó en todas las computadoras y supercomputadoras y servidores del mundo. No sé, por ejemplo, OpenSSL. O sea, no sé, ya conocemos ataques como muy específicos que estuvieron saliendo los últimos 5 o 10 años. Entonces, en realidad no es como tan chido, ¿no? Y por otro lado, o sea, no, la cantidad de errores en realidad no tiene que ver con la cantidad de usuarios, tanto como tendría que ver en los sistemas operativos. En un lenguaje de programación hay un modelo de funcionamiento, hay un paradigma, y entonces, dependiendo de este paradigma y este modelo, hay cosas que simplemente no se pueden hacer y hay cosas que sí. Entonces, si un lenguaje te da las herramientas para no dispararte en el pie y te lo puede garantizar, tal vez hasta desde una perspectiva de un modelo matemático, como es la teoría de tipos, entonces sí se puede afirmar, o sea, con seguridad, con seguridad rigurosa académica, que no vas a tener cierto tipo de resultados en un lenguaje de programación, ¿no? Entonces pasamos ahora sí al de Jesús. Creo que tu pregunta era sobre la relevancia, ¿verdad, Jesús? ¿Puedes confirmarme? Que también se me va. Sí, construir una aplicación relevante en el contexto actual y qué tanto tiempo en desarrollo y qué tanto tiempo en ejecución es lo que tardarían los lenguajes. Ok. Son varias preguntas con como varias implicaciones. Creo que de hecho identifico 3. La primera, la de la relevancia, no sé cómo pensarla, pero lo voy a atacar desde mi interpretación personal, que es qué tan, o sea, si yo escribo una aplicación hoy en este lenguaje, dentro de 10 años la voy a poder ejecutar o compilar otra vez. Eso es una pregunta súper relevante, ¿no? O sea, el código que escriba hoy en este lenguaje lo voy a poder recuperar dentro de 10 o 15 años. Y creo que eso es algo muy importante porque si agarramos un lenguaje que nos abandone en el camino,
entonces estamos en problemas. Y eso es algo que no ha hecho C, y eso es algo muy importante. O sea, C es un lenguaje que hoy puedes agarrar un código que escribió hace 25 años y va a compilar, y eso es súper importante. Y en ese sentido, Rust va por muy buen camino, porque justamente su nivel de estabilización ha sido tal que cada vez que sale una nueva versión del compilador, o sea, ahorita estamos en la 1.50, por ejemplo. Eso quiere decir que desde que salió la versión 1.0 de Rust, cada compilador siguiente ha podido compilar los programas de las versiones anteriores y tal vez más rápido, porque se añaden características, se añaden optimizaciones, se añaden mejoras, y entonces hay como cierta garantía de estabilidad que no se ha roto, afortunadamente. No se ven planes de romperse. Hay un comité y hay como una comunidad muy fuerte respaldando eso, y eso me parece como muy, muy, muy importante. Y también hay una gran adopción. O sea, la cantidad de usuarios de Rust justo en este momento ya no es poca. O sea, lleva 5 años de su liberación estable, desde 2015, bueno, 6 años si contamos 2021, y ya hay una gran adopción precisamente por la cantidad de problemas que resuelve en el nicho que ataca. Entonces, creo que sí es un lenguaje muy relevante y es un lenguaje que no te va a dejar en el camino, o cuyas nuevas versiones no te van a impedir compilar un programa que hayas escrito. Respecto a cuánto tiempo tomaría escribirlo, tal vez aquí sea relevante mencionar sobre las curvas de aprendizaje, ¿no? O sea, un gran poder viene con una gran responsabilidad. Entonces, en el lenguaje de programación Rust, si bien la sintaxis es bastante familiar, no es distinta. En realidad, en Rust no hay, con una excepción, ninguna sintaxis que no esté en algún otro lenguaje muy conocido. Toda la sintaxis es o C o Java. Creo que hay por ahí algo, o sea, los closures, no me acuerdo a los closures en qué lenguaje se parecen, pero es una sintaxis que ya existía. Absolutamente toda la Seguramente sintaxis Lisp. es Seguramente Lisp. No, en realidad yo creo que no, porque son muchos paréntesis. Pero, entonces, o sea, el problema del Rust no es la sintaxis. Solo hay una cosa que es nueva en la sintaxis, que es una cosa que se llama lifetimes, pero bueno, o sea, es como su propia parte. Entonces, sí hay una curva de aprendizaje, porque Rust impone reglas. Aún siendo un lenguaje imperativo, o sea, tú lees el código, hay funciones, lo lees de arriba para abajo, se ejecutan las cosas bastante natural, pero hay reglas respecto al manejo de la memoria, porque no hay un colector de basura. Entonces, y eso está muy padre, porque eso te da una eficiencia muy, muy grande. El colector de basura toma ciclos del procesador. Entonces, como la memoria se libera exactamente cuando deja de ser utilizada, Rust tiene que saber exactamente cuándo es ese momento, y eso te impone reglas. Entonces hay una curva de aprendizaje y hay un proceso. Creo que eso es natural de cualquier herramienta como suficientemente poderosa, y creo que es una curva que vale la pena crecer. Dicho eso, una vez adquirido el conocimiento, creo que escribir un programa para hacer una red neuronal que hace alguna cosa puede ser razonable. Yo creo que sería más lento que, por ejemplo, en Python. Creo que podría ser relativamente más lento que en Julia. He visto la sintaxis de Julia y es bastante sencilla. Creo que puede ser más rápido que C, porque no vas a pelearte con depurar. O sea, vas a construir una red neuronal, entonces vas a trabajar con matrices o arreglos y vas a hacer accesos y vas a hacer lecturas, y en Rust no te va a salir nunca un segmentation fault, no la vas a regar de esa manera. Entonces creo que va a ser más rápido que en escribir. Escribir el código va a ser más rápido en C. En tiempo de ejecución, con cierta probabilidad, en tiempo de ejecución, de hecho, va a ser más rápido ambos que en Julia y en C. Me justifico. Dadas las reglas que te impone el compilador y el sistema de tipos tan fuerte que tiene Rust, el compilador puede hacer optimizaciones mucho más profundas que en otros lenguajes, porque el sistema de tipos puede garantizar ciertas cosas, y entonces puede decir, como yo sé que este tipo nunca va a ser null, entonces lo puedo de hecho compactar, porque no necesito un discriminador para saber si no sé qué. Sé que este vector va a ser de este tamaño, entonces podemos hacer ciertas cosas, o puedo
O sea, sé que esto lo vas a iterar de esta manera porque así lo escribiste utilizando la interfaz de iteradores súper cómoda de Rust. Entonces lo que voy a hacer yo compiladores, lo voy a vectorizar para que el superprocesador que tienes lo haga en nada de tiempo. Y entonces, digamos, en una escritura ilusa, si escribes ilusamente en C e ilusamente en Rust, con una buena probabilidad corre más rápido en Rust. Y creo que casi con cualquier probabilidad corre más rápido que en Julia, solo por las optimizaciones que se pueden lograr. Aunque creo que la diferencia en tiempo de ejecución es irrelevante para estos tres lenguajes. Fíjense que yo disiento un poco de esta última afirmación, Abraham, porque bueno, ok, disiento parcialmente, debo hacer la precisión. Porque yo acabo de platicar hace algunos días, de hecho, con una profesora que se dedica a la optimización, que todos conocemos, la profesora, digo, y hacía un comentario así como que es que los programas estos de optimización ¿cómo se llaman? De algoritmos genéticos y todo este asunto, su afirmación es que son más rápidos en C, ¿sí? Cuando los tratan de programar por ejemplo, en Python, resulta ser que el resultado, y bueno, ahí yo preguntaría, el resultado de la ejecución espérame tantito porque ahí voy, ¿no? Python. Habría que hacer una prueba, habría que hacer una prueba para tratar de hacer un comparativo con Rust, ¿no? Por ejemplo, o con Julia. Tal vez tratar de utilizar la misma red, digamos, el mismo algoritmo de genéticos para tratar de ver si es realmente más eficiente, pero por el momento no he encontrado un contraejemplo que para programas equivalentes, pues así como que me diga, no, pues es que sabes que C ya está viejito, ya mándenlo al asilo, porque ya nomás no Acepto el pifa, ¿no? reto. Y hablando, sí, justamente podríamos comentar acerca de eso, y es con relación al tiempo de desarrollo. Ok, la curva de aprendizaje del lenguaje, sí. Todo lenguaje de programación tiene una curva de aprendizaje y que tiende a ser prolongada. Empiezas a arrancar muy lento, ya cuando te empiezas a familiarizar, empiezas a despegar y a hacer cosas más eficientemente. Es normal. Toda cosa que vale la pena toma su tiempo aprenderla. Allí, pues efectivamente puede ser el caso de Rust, ¿no? Que yo me he negado porque no he tenido tiempo, pero tal vez algún día, cuando me jubile, pueda tener tiempo para dedicar un par de meses consagrado a esto y pues, a lo mejor, ¿no? Sin embargo, es cierto, a ver, para mi experiencia de programación, que me gusta mucho C, eso no me obliga a trabajar necesariamente todo el tiempo en C. Y, por ejemplo, ahorita he estado haciendo algunos programas en Python para, ¿cómo se llama? Para manipulación de archivos CSV, porque efectivamente Python tiene bibliotecas bien interesantes para manipulación de CSVs. Y entonces lo que hago es tomar digamos, tratar de aplicar técnicas de minería de datos, de ciencia de datos, a datos que tenemos, unos proyectitos que tenemos sobre el COVID, y toda esa manipulación la he hecho utilizando Python. O sea, tampoco estoy negado a meterme en otras esferas, en otros lenguajes de programación. También tienen sus bellezas. Sin embargo, bueno, si en un momento dado el, 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 el lenguaje se selecciona en función de qué es lo que quieres hacer. Si quieres bueno, en mi opinión, si quieres una altísima eficiencia, pues probablemente yo me iría por C. Si quiero rapidez de desarrollo, pues con todas los millones de bibliotecas que hay de Python, perdón, pero no conozco Julia, tampoco conozco Rust, ¿verdad? Más que un poquito, pero por eso hablo de Python, ¿no? Con todos los millones de bibliotecas que hay, pues no falta que ya haya una biblioteca que dices que la importe y usas los métodos y las funciones y ya para de contar, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, pretendiendo responder un poquito al planteamiento de Jesús.
No sé, ustedes dirán. Pues yo creo que ya hablamos mucho de nuestros lenguajes. Yo creo que hay que ver cómo nuestros lenguajes se conectan con otros lenguajes. Por ejemplo, cómo C se podría conectar con Python, con Rust, con Julia. Cómo Rust se puede conectar con Python, con C, con Julia, bla, 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 bla. Yo, por ejemplo, puedo hablar por Julia. Y es que desde su nacimiento, Julia se pensó que conectarse con otro lenguaje fuera casi trivial, ¿no? Por ejemplo, yo he escrito aplicaciones escritas en Python que alguien más escribió, que yo mismo escribí, y pues el uso de estas bibliotecas o funciones, etcétera, el uso es trivial. Y la eficiencia no se ve permada en muchos aspectos. Hay veces en las que sí, la eficiencia de Python, cuando se llama desde Julia, es un poco más lento, pero seguramente configurando se podría alcanzar la misma velocidad. Igual la conexión entre C y Julia pues es trivial con Fortran, porque pues Julia tiene varias cosas escritas en C y en Fortran. Ahora bien, pues yo quisiera que me respondieran cómo se comunican, cómo interoperan estos lenguajes con otros lenguajes. Fíjate que ese es un punto muy interesante porque, bueno, Rust compila, como ya dijimos, vía LLVM a código máquina. Y de hecho se puede compilar de una manera que tú puedes utilizar código Rust, puedes utilizar, o sea, como generar una biblioteca dinámica o un recurso que se puede utilizar en una base de código en C. Entonces eso es algo muy interesante. De forma similar, tú puedes, cualquier lenguajes de programación que generen la misma interfaz binaria, AVI, por sus siglas en inglés, puede interoperar con Rust. Entonces, de hecho, hay ejemplos muy comunes porque a la gente le encanta reescribir las cosas en Rust. De que una base de código gigantesca que estaba en C, se le agarró un archivo .c y se le puso en su lugar. En realidad no se ve así, pero se reemplaza por el mismo módulo escrito en Rust. Y entonces se cambia un archivo, se ajustan o sea, se configura el proyecto y se recompila y ¡pum! Funciona. Y de pronto cambias otro archivo, y de pronto otro, y otro, y otro, y otro, y un día en la mañana te levantas y dices, oh, qué belleza, porque mi proyecto ahora está escrito en puro Rust. Entonces, es muy interoperable. De hecho, hay muchos paquetes, por ejemplo, para generar, o sea, tú puedes escribir el código Rust y utilizarlo en Python como un paquete. Eso es algo particularmente común. Bueno, ya mencioné con C de ida y de regreso, o sea, C puede llamar a Rust, Rust puede llamar a C. Con Julia desconozco, sin embargo, si Julia puede utilizar algo escrito en C, entonces por transitividad puede utilizar algo escrito en Rust y ya, así como ver. Pues a mí me agarras fuera de cancha con esta pregunta, Jesús, porque no sé. Tiene muchísimo tiempo que no hago interoperatividad entre lenguajes de programación. Lo que sí puedo decir es que en alguna ocasión, cuando estaba yo estudiando la maestría, teníamos que hacer un proyecto bastante complicado porque había partes que se tenían que resolver en Prolog, partes que se tenían que resolver en Lisp y partes en C. Y si bien no recuerdo los detalles, logramos hacer, y si no mal recuerdo fui yo el que logró ese interfazado con una sola orden, un solo llamado de ejecución, se ejecutaban las partes en Prolog, partes en C, partes en Lisp, y se obtenía un resultado. Pero ahí sí me agarras fuera de cancha, yo no sé. Yo lo que sé es que para lenguajes compilados, probablemente para el caso de Rust sea similar. Tú puedes generar el código objeto, tú puedes compilar para generar el código objeto y una vez teniendo el código objeto, pues lo que haces es hacer un encadenado para unir varios códigos objetos en un solo ejecutable encadenado y ya, ¿no? No sé si eso sea técnicamente viable en Rust, pero yo lo he hecho en C y, por ejemplo, utilizando CUDA, en alguna ocasión tenía un conflicto porque
mi aplicación hacía uso de las bibliotecas de CUDA para supercómputo, y sin embargo generaba un conflicto con la parte del programa que era la parte nativa en C. Entonces lo que hice fue generar dos programas, un programa CUDA, un programa C, cada uno compilarlo con su compilador a código objeto y luego hacer el encadenamiento de ambos y obtenía un ejecutable que funcionaba maravillosamente, ¿no? Pero sí, ahí sí les debo una respuesta. Sí existen bibliotecas. Yo sé que existen bibliotecas para hacer Genius para Java, no me acuerdo, que permiten ejecutar programas en varios lenguajes de programación en un solo ambiente, pero ahí sí les debo la respuesta. No la tengo. Pues yo digo que C es muy compatible con otros lenguajes. Es lo único que puedo decir. Sea lo que eso signifique. Bueno, como veo que yo estoy poniendo aquí las preguntas, pues voy a seguirle. Por ejemplo, en un proyecto grande, existe la posibilidad de utilizar programas o archivos o dependencias que se le conocen así, para que incluirlas en nuestro proyecto actual. Ahora bien, yo quisiera saber qué tan cómodo es hacer eso en Rust o en C. Por ejemplo, yo voy a hablar de nuevo de Julia. Y es que en Julia, desde la versión estable, se agregó un manejador de paquetes muy bueno, que de hecho tiene su propia sintaxis dentro del intérprete de Julia. Y el manejo de dependencias ahí es delicioso, es muy rico. Manejar dependencias, pues todo está sumamente controlado, las versiones, en qué estado del proyecto tú vas a jalar la dependencia que tú estás requiriendo en ese momento, y por tanto la disponibilidad en tiempos futuros de esa dependencia va a estar muy bien identificada, pues para evitar problemas de incompatibilidad. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué tan cómodo es hacer eso en Rust o en C, por ejemplo? Es una muy buena pregunta, súper relevante, porque creo que es uno de los dolores de cabeza así cañones en C, así, pero cañón. En los lenguajes de programación modernos, y por modernos entiéndase desarrollados de 1992 para acá, creo que el manejo de dependencias está mucho mejor entendido. En Rust es particularmente bueno, o sea, pues tú inicias un proyecto y de pronto dices, alguien escribió una buenísima biblioteca para parseo de CSVs, entonces, ok, dependo de este paquete en esta versión. Y entonces está muy padre, ¿no? Porque puedes reutilizar muy fácil código que muchísima gente está escribiendo y hay bibliotecas, o sea, el ecosistema ha crecido bastante en los últimos 5 años, entonces hay como muchísimos recursos para muchísimas cosas, o sea, interactuar con red, con archivos de diferentes formatos. En algunos casos, bueno, o sea, vaya, exactamente cuando es necesario, hay dependencias que son solamente como una interfaz hacia una biblioteca escrita en C muy popular o muy conocida, ¿no? O sea, por ejemplo, para hacer interfaces con GTK, pues no recompilas todo GTK, solo dependes de los binarios del sistema operativo que ya estaban escritos, y tú solo dependes de un paquete que tiene como las conexiones, ¿no? Y lo mismo para cosas que, no sé, por ejemplo, la biblioteca esta BLAS para manejo de es álgebra lineal, si no me equivoco, que utiliza Julia muy extensivamente. Agarras y dependes de los bindings de BLAS y entonces utilizas BLAS. O sea, cualquier recurso que haya sido escrito en C alguna vez y que esté como biblioteca dinámica, seguramente hay una dependencia en Rust que te permite utilizarla sin ninguna complicación extra, pero además hay muchísimos paquetes que fueron construidos en Rust para proyectos en Rust que te dan así una
infinita gama de posibilidades y el manejo de dependencias es precioso. O sea, no hay ningún dolor de cabeza, solo le digo, dependo de este proyecto en esta versión, pum, compílalo todo y lo hace maravillosamente. Ok, no, pues sí, efectivamente, pues sí, es un lenguaje que tiene también sus limitaciones. Tampoco es cuestión de defender a ultranza, ¿no? O sea, yo creo que reconocer las limitaciones de un lenguaje de programación es también conocerlo y también es tomarlo como tal, ¿no? El hecho de que su manejo de las dependencias sea limitado, pues tampoco lo hace, caramba, no sé el término, ¿cómo se dice? Un lenguaje despreciable o inútil, ¿no? Digo, y para muestra un botón. O sea, el punto está en que si bien su manejo de dependencias es limitado, también es cierto que eso no lo limita en cuanto a su capacidad para ser realmente útil, ¿no? Y a pesar de ser un lenguaje viejo, viejo, muy viejo, no tan viejo como COBOL, por cierto, que por cierto sigue siendo utilizado, ¿eh? Digo, nada más para que se den un quemón, lenguajes como COBOL y RPG, a pesar de todo, siguen siendo utilizados. Ahorita hubo un caso muy sonado en Estados Unidos con motivo del COVID. Empezaron a buscar desesperadamente programadores de COBOL porque todo el sistema de salud de la seguridad social en Estados Unidos está programado en COBOL. Y ya ni se acordaban que eso existía, estaba funcionando lo que llamaban sistemas legados o legacy systems, y de pronto se dieron cuenta que había que hacer modificaciones y que nadie sabía cómo hacerlas. Entonces, seguramente por allí hubo proyectos muy interesantes y muy bien pagados, por el solo hecho de conocer cosas viejitas, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, yo sigo sin negarme a Julia, que desconozco más Julia que Rust, conozco un poquito más de Rust porque Abraham se ha encargado es un evangelizador, Abraham, y no deja de insistir. Y probablemente algún día me convenza, ¿no? Ya por allí estuvimos, de hecho, retomando un poquito el proyecto, pero pues con el trabajo no se ha podido, de reaprender o aprender algunas cositas más de Rust, pero bueno, no se puede todo en la vida. Entonces, pero bueno, creo que grosso modo, no sé, como que tenemos más o menos abarcado el panorama y como que podríamos tratar de ir tendiendo hacia un cierre de la discusión para efecto de más o menos saber con qué nos quedamos a partir de todos esos intercambios. No sé ustedes qué opinen, pero probablemente, digamos, los aspectos principales han sido tratados y podríamos tratar de enfocarnos o enfilar hacia conclusiones o comentarios que nos permitan decir, bueno, ¿yo con qué me quedo después de esta discusión? Pues si me permiten seguirle, pues yo digo unas palabras finales de esta charla que me pareció bien interesante. En primera, porque se nota muy bien cómo ha ido el avance de la tecnología en términos de cómo los lenguajes se han ido diseñando respecto a las problemáticas que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, C nació en su tiempo para proponer un lenguaje que marcara, de hecho, toda una época. Y a partir de pues se fueron construyendo muchos otros lenguajes con características que, por ejemplo, C tenía deficiencias. Y además para adaptarse a estos nuevos problemas que se están dando en la actualidad, como lo son, por ejemplo, la Big Data o inteligencia artificial en diferentes entornos. Y bueno, yo creo que eso es lo que me llevo. Y me llevo que no hay que despreciar todos los lenguajes, pero también hay que saber elegir cuál lenguaje elegir en el momento indicado. Y si me permiten dar una recomendación de cuándo sí utilizar y cuándo no utilizar Julia. Primero, cuándo no utilizar Julia. Yo no les recomendaría a alguien que no quiere programar, que no utilice Julia. Eso es lo que yo puedo decir. Y a quien sí quiere programar, pues adelante, porque es un lenguaje muy simple, casi tan simple como Python, y muy veloz, casi tan veloz como lo es C o como lo es Rust, por ejemplo. Bueno, como lo es C, vamos a compararlo con C.
Y entonces tienes lo mejor de los dos mundos, un lenguaje que es muy simple para programar y además un lenguaje que es muy, muy veloz en diferentes aspectos. Y pues eso es lo que yo puedo decir como puntos finales. Jay, este, eh, bueno, yo me quedé con ganas de dos temas que me parecen interesantes, porque afectan, o sea, como que para tomar una decisión, que sí, es muy cierto lo que dice Jesús, hay que saber cómo elegir qué tecnología es el mejor fit para alguna tarea, y creo que puede ser es un arte muy fino, ese de escoger la tecnología correcta para la tarea correcta. Pero algo que puede dar luz al respecto es, por ejemplo, sobre las tareas de depuración. O sea, a mí yo me quedé con ganas de saber cómo depuro un código en Julia. O sea, escribo, tengo un problema, ¿cómo lo corrijo, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil es encontrar la causa de un problema en un programa escrito en Julia, en el contexto de su paradigma, ¿no? Por ejemplo, hablando del multiple dispatch y ese tipo de cosas que pueden ser un poco oscuras. Eh, pero bueno, como que retomando las notas finales, que podrían no serlo tanto, yo me permito recomendarles Rust para el caso, o sea, si te gusta como, obviamente que tus programas corran rápido, ¿no? Pero además, si hay como cierto interés en que corran bien. Ese es algo como que cuando uno programa en Rust es una sensación con la que uno se queda. De hecho, por 4 años consecutivos en las encuestas de Stack Overflow, Rust es el lenguaje más amado. No es una coincidencia, o sea, la verdad es que se queda uno con una satisfacción al escribir en Rust que es inusual. Es inusual porque realmente aprendes, o sea, no es aprender el lenguaje, es aprender a programar, es que siempre manejé mal la memoria, es que yo movía mis referencias por aquí, por allá y utilizaba las cosas de esta manera, y ahora aprendí por qué eso, o sea, por qué de pronto mis programas me sacaban un null pointer, un segmentation fault, un no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, como que Rust es para darse un entendimiento un poquito más profundo acerca de las cosas y para tocar el bajo nivel. Para escribir en alto nivel y escribirlo rápido, pues agarra un Python y ya, ¿no? Pero de pronto va a ser un cuello de botella para ciertas cosas. Ok, pues fíjense que esto está muy interesante. Yo creo que esto da pie como para hacer, digamos, esto se me hace, ahorita lo estoy pensando, es como el equivalente a una jam session de jazz. Esto daría pie a un segundo jam session de lenguajes de programación, de la que pudiéramos discutir aspectos un poquito más específicos. Entonces, lo podemos discutir después y tratar de organizar algo para hablar de detalles más finos, ¿no? En lo que a mí concierne, yo quisiera decir que estoy de acuerdo con ustedes, sí, no puedo menos que estar de acuerdo con ustedes. El lenguaje de programación que se seleccione depende de qué es lo que quieres hacer. Sin embargo, lo menos importante es el lenguaje de programación. Lo importante que es, yo vengo afirmando que hace ya varios años, lo importante es conocer los rudimentos que permiten concebir y crear algoritmos. ¿Sí? Una vez que cuentas con esos rudimentos para escribir y crear algoritmos, cualquier lenguaje de programación lo vas a poder abordar, lo vas a poder aprender. Sí es cierto, requieres algún tiempo para lograrlo. Es la razón por la cual, en el fondo, he de confesar, Rust me atrae mucho, pero no he encontrado el momento y el tiempo para sentarme suficientes horas
a comprender esos detalles, ¿no? En el fondo me llama mucho la atención. Mientras no me sienta convencido, sigo trabajando con las cosas de C, pero tal vez algún momento más adelante. Pero el punto está en que la esencia de todo esto está en saber comprender, pues saber crear algoritmos. Y a partir de allí, poco importa el lenguaje de programación que utilices. Y efectivamente, cada lenguaje de programación tiene sus ventajas, sus desventajas, y se seleccionará en función de el problema que queremos solucionar. Y pues eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Pues espero que les haya gustado la charla entre amigos que les gusta lo que hacen y les gusta mucho el lenguaje de programación que hoy expusieron. Si quieren la segunda parte, tenemos que llegar a los 500,000 likes. No, pero pues que se note las ganas. Y, Pero si en vivo, ¿cómo? no, pues va a ser un video. Esto es un video. No, el vivo, no el video, en vivo. Bueno, si les llega a los 5 millones de likes, va a haber en vivo. Y suscríbanse y nos vemos en la próxima.